Trabajo en el Servicio de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Vengo con José Luis Boren, que es el jefe de área de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional. Y os voy a hablar cuál es nuestra perspectiva en el proyecto en el que hemos empezado a participar con GENOS dentro del marco de Spanish Culture y que terminar con la creación del portal de BNE Escolar. Y un poco la perspectiva de la Biblioteca Nacional y el valor educativo que este proyecto supone para el patrimonio que tenemos en la biblioteca y los recursos que podemos ofrecer a la sociedad. Si me lo permitís, voy a empezar con una reflexión muy personal, que es a raíz de esta foto. Os presento a mi sobrino Daniel, tiene 9 años, y hace unos meses estaba él estudiando geografía, no es de sus favoritas, estaba un poco aburridote, y se me ocurrió hablarle, estaba hablando con él, le enseñé unos mapas antiguos que tenemos en la Biblioteca Nacional de la colección de cartografía histórica. Y ahí lo tenéis en la tableta de su padre, curioseando y cotilleando, y me pidió que le enseñara más, y el interés que le vi mirando y cotilleando en esos mapas históricos, ahí metidos entre los tesoros de la Biblioteca Nacional, me hizo muchísima ilusión y ver que le generaba ese interés en una asignatura que no le gustaba en absoluto, me llevó a esa reflexión de qué maravilla poder ofrecer todo esto y despertar el interés en un niño de 9 años que estaba aburridísimo estudiando una asignatura del cole. Entonces, la Biblioteca Nacional en realidad ha trabajado en los últimos años bastante en abrir el patrimonio que tiene a otros ámbitos, porque tradicionalmente la Biblioteca Nacional se entiende como una institución bastante cerrada, orientada sobre todo a investigadores, pero lo cierto es que desde hace años ha desarrollado herramientas, recursos muy aisladamente, por ejemplo, guías didácticas cuando se han hecho exposiciones, aparte de talleres y muchas actividades allí presenciales, pues a propósito de exposiciones, de astronomía, de libros de caballería, se han hecho guías didácticas, un portal de literatura infantil y juvenil. O sea que siempre ha habido interés por crear cosas en el ámbito de la educación y aportar en este sentido. Y en los últimos años, por ejemplo, algo que ha tenido muchísimo en los coles son los libros interactivos. Se hizo uno en 2010 del Quijote, tuvo muchísimo éxito, con música, sobre la primera edición del Quijote que tenemos en la biblioteca, música, contenidos multimedia de todo tipo, el Quijote contextualizado en su época y en todos los ámbitos de música, de muchas disciplinas. El año pasado hicimos el libro interactivo sobre los códices manuscritos que tenemos de Leonardo da Vinci y también ha tenido muchísimo éxito. El Leonardo interactivo, con una tecnología mucho más avanzada que la del Quijote, sobre esos dos códices que tienen invenciones de todo tipo, de mecánica, de estática y de navegación, de astronomía de Leonardo, se ha creado esa herramienta que incluye de todo y entre ellos reproducciones 3D de las invenciones de Leonardo y entre ellos, por ejemplo, un trivial y un juego de memoria específicamente orientado a chicos, a chavales y a utilización en colegios y también ha tenido muchísimo éxito. Con esto quiero decir que la biblioteca sí ha hecho muchos intentos, aunque eso de manera aislada, y que han tenido éxito y desde hace unos años estamos muy interesados en abrirnos a esos campos. Y no voy a contar el proyecto de digitalización de la Biblioteca Nacional de España, pero la Biblioteca Digital Hispánica y el proyecto de digitalización sistemático y masivo que ha desarrollado, claro, ya pasamos a no recursos aislados, sino un fondo estructurado y enorme desde el que podemos ya plantearnos otras cosas aparte de esos recursos aislados. El proyecto de Biblioteca Digital Hispánica nació en 2008 gracias al apoyo de Telefónica y, claro, nos enfrentábamos a algo así. ¿Qué hacemos con 30 millones de documentos? Qué fácil es perderse y por dónde empezamos. Teníamos 30.000 manuscritos, 45.000 dibujos, 6 millones de monografías, 600.000 registros sonoros. Ese era el primer gran reto al que se enfrentó la Biblioteca Nacional de España a la hora de emprender su proyecto de digitalización.
Y claro, empezamos a digitalizar desde 2008 a un ritmo de 12.000, hemos llegado a 30.000 páginas por día, tenemos ahora 110.000 recursos, pero claro, ahora una vez que hemos digitalizado muchísimo y muchísimas colecciones, lo siguiente que es, ¿qué hago con 110.000 recursos? Yo, por ejemplo, yo me meto aquí en Biblioteca Digital Hispánica, que es un portal precioso, pero 110.000 recursos. Yo, por ejemplo, siempre cuento, pobre madre mía, pero siempre la nombro porque ella, cuando empecé a trabajar en Biblioteca Digital, me decía, digo, mira, qué portal más bonito. Vale, ¿y ahora qué busco? Quijote. Ay, qué bonito, ya, ¿qué? Entonces, ¿qué hacer con esto? Tenemos mucho digitalizado y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo le damos el siguiente, cuál es el siguiente paso y cómo le damos valor? El siguiente esfuerzo grande fue la selección y la organización de todo ese contenido. Desde hace 3 años, 4 años, un esfuerzo grandísimo ha sido organizar todos esos metadatos, todas esas descripciones y esos recursos en colecciones. Tenemos, por ejemplo, una estructuración temática de los contenidos ahí a la izquierda, con todos los bloques, las áreas de conocimiento de la clasificación decimal universal que se utilizan en el ámbito bibliotecario. También una estructuración muy, muy firme por tipos de documento, libros, manuscritos, dibujos, dentro de todo de esos 100 y pico mil registros y recursos, también está organizado de esa forma. Y un aspecto muy importante, colecciones destacadas, porque si hasta hace poco estaba orientado mucho a la Biblioteca Nacional, al investigador, que tiene muy claro lo que va a buscar y lo que quiere encontrar cuando se acerca a un repositorio de este tipo, también queríamos, y un esfuerzo grande ha sido, permitir la entrada a otros perfiles de usuarios, al que simplemente se acerca a curiosear, a cotillear, pues como mi madre. Mira, entonces colecciones destacadas también, agrupaciones de recursos por criterios de relevancia, de interés, que podían ser de valor, colecciones o partes valiosas de la colección. Entonces esas colecciones destacadas también aproximan, acercan desde distintos puntos de vista el patrimonio de la biblioteca a distintos tipos de usuarios. Entonces ese ha sido un campo en el que hemos trabajado mucho, pero claro, ya lo tenemos todo organizado, en colecciones, muy bonito. ¿Qué hacemos con algo tan bonito? Nos quedamos así, ¿qué hacemos con esto? Nos sentíamos un poco solos, no queríamos quedarnos en esa isla de cosas preciosas que habíamos hecho con nuestro patrimonio y no queríamos sentirnos así. Lo siguiente fue, vamos a trabajar en difundirlo, en reutilizarlo, en cooperar en la medida en que podamos para darle valor, darle un nuevo valor, el siguiente que era necesario. Así trabajamos en distintos perfiles de usuarios, como he dicho, no solo, por supuesto, investigación, pero también educación de todo tipo. Veníamos trabajando en proyectos europeos como The European Library, TEL, que agrupa bibliotecas nacionales europeas, Europeana, que agrupa también, como ha dicho Pablo, a archivos, bibliotecas y museos a nivel europeo. Creamos la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, uniendo nuestros recursos con los de Hispanoamérica, y creamos así un portal del ámbito hispanoamericano que está teniendo también muchísimo éxito. Participamos también en la World Digital Library y aprovechamos, o desde hace un par de años también, miramos mucho a todas las posibilidades que pueden surgir con Link Data, que nos abre muchísimos campos de difusión y de enriquecimiento de nuestros recursos. Bueno, por supuesto, Web 2.0. Bueno, no he dicho que en Link Data la biblioteca empezó un proyecto hace un año, 2 años, un año con la Politécnica de Madrid. Y como decía Pablo, creamos un prototipo datosbene.es, pero se quedó en lo teórico. En RDF, conversión a un marco de descripción común, pero no dejó de ser una idealización de qué podía ser y qué podía significar Linked Data, pero sin ninguna aplicación práctica, y teníamos ansia por ver una aplicación práctica de todo ese concepto, todos los conceptos derivados de la web semántica, de RDF, de datos abiertos y enlazados. Entonces, sobre eso, y también nuestro
enfoque en abrirnos no solo a las necesidades de un usuario individual que se acerca a nuestro portal y puede encontrar colecciones y puede dar un paseo y tener una experiencia de búsqueda y recuperación de materiales bonita, sino también ponerlo en común y abrirnos a comunidades. Y que comunidades o ecosistemas, como llamáis en general, ecosistemas educativos, darles valor y que ellos nos den además valor, nos aporten su valor desde su perspectiva, nos parecía y nos parece, en este punto nos parece importantísimo. Y así surgió el proyecto de trabajo con GENOS. Para nosotros es importantísimo y además nos hace muchísima ilusión porque, como decía, es la aplicación práctica. Por primera vez vamos a ver toda esa concepción de la web semántica de RDF, la vamos a ver ya por fin en la práctica. Nuestros recursos ahí enlazados con otras instituciones, enriquecidos por comunidades. Gracias a, bueno, ahí está la nube que presentaba también Pablo. En principio, para este proyecto, que terminará, bueno, es un proyecto en proceso, que está todavía por finalizar y tenemos muchas ganas de ver, se llamará Vena Escolar, creo que le falta una E, por cierto, bueno. Se llamará Vena Escolar y, bueno, no puedo avanzar mucho más, pero desde nuestra perspectiva lo más importante fue quizás la selección. Teníamos muchas ganas de participar y nos sentamos a pensar entre todo eso qué podía ser de utilidad para un profesor, para un alumno en todos los niveles, primaria, secundaria, bachillerato. Entonces, entre todo eso, pues elegimos, por ejemplo, obras de literatura de nuestra colección de obras literarias, pero obras manuscritas o primeras ediciones, obras raras. Elegimos también la colección de emergencia, la colección de teatro. La colección de teatro del Siglo de Oro, entre todo eso, la colección de Quijotes, otras orientadas a ciencia, entre todo eso, ¿qué podía ser de utilidad? Incluso otras menos obvias, porque literatura, historia, era evidente que tenía que estar ahí en nuestra selección, pero por ejemplo una colección muy bonita que tenemos de dibujos de niños de la guerra, cómo eso podía complementar asignaturas de historia, por ejemplo. Entonces nos planteamos no solo lo obvio, lo que tenía que estar, porque era evidente, sino también otras que podían aportar un valor diferente a los estudios tradicionales. Tras esta selección, nuestros compañeros de GENOS le dieron una vuelta y lo adaptaron a sus... Nosotros usamos ontologías o formas de descripción desde la perspectiva bibliotecaria y ellos lo reestructuraron según ontologías didácticas y educativas y lo organizaron en los bloques que ellos consideraron interesantes. Lo agruparon en recursos curriculares, la colección de dibujos os gustó muchísimo y obras y arte, porque la Biblioteca Nacional también tiene una colección de arte importantísima, arte sobre papel, fotografías, grabados, dibujos de Goya, de todo. Y todo eso también podíamos conectarlo, por ejemplo, con el Museo del Prado. Ahí las posibilidades eran infinitas, desde luego. Y a partir de ahí, como he explicado ya, lo convirtieron, lo adaptaron a otras ontologías propiamente educativas, como LOM, y lo contextualizaron gracias a las posibilidades que nos ofrece RDF y Linked Open Data. Y claro, a partir de aquí, nos hace mucha ilusión imaginarnos, por ejemplo, que se estudian las grandes obras de nuestra cultura española, como el Beato de Liébana o el Cancionero de Stúñiga, en una clase de secundaria, por ejemplo, y yendo directamente a Biblioteca Nacional o aprovechando que están digitalizados y disponibles para todos y contextualizados en una asignatura. Nos hace mucha ilusión, por ejemplo, imaginarnos que se estudia la historia del libro a raíz de gracias o a través de nuestros incunables o nuestros manuscritos nuestros impresos del siglo XVII, que nos gusta muchísimo. Nos hace ilusión también imaginar que se estudia en literatura las obras de caballería o el Quijote en la primera edición, visitando y explorando lo que tenemos en la Biblioteca Digital Hispánica, o las obras de la literatura como Lope de Vega,
en un manuscrito de puño y letra de Lope de Vega, como es en el Códice Daza que tenemos ahí. O, por ejemplo, la cartografía, los mapas antiguos, como este derrotero del siglo XVI, estudiar no solo la cartografía dentro de geografía, sino también la historia, las navegaciones, los descubrimientos, y la cartografía más moderna, cómo evolucionó en el tiempo hasta acercarse mucho a lo que estudian ahora los chicos en el cole. Incluso los productos de los viajes al Nuevo Mundo, por ejemplo, ese catecismo de que llevó un fraile y así explicaba con ideogramas la doctrina católica, un libro así pequeñito, curiosísimo, precioso, enseñar eso en un colegio en el contexto de los viajes al Nuevo Mundo, de la evolución de nuestra historia y nuestra cultura. O, por ejemplo, la música, estudiar música con nuestra colección de cantorales, libros de coro, que además también tenemos en recursos sonoros. Tenemos una colección de cantos gregorianos también estupenda dentro de Biblioteca Digital Hispánica. O por ejemplo, ese libro, técnica para tocar la guitarra del siglo XVII-XVIII, valiosísima, por ejemplo. O la ciencia, porque la Biblioteca Nacional se asocia mucho a las humanidades, pero hay una colección sobre ciencia buenísima. ¿Por qué no estudiar en ciencia las invenciones de Leonardo en su códice manuscrito? Que son muy actuales, por cierto. O el arte, por supuesto. Obras de Velázquez, de Goya, dibujos de arquitectura. O, como contaba antes, ¿por qué no complementar el estudio de la guerra civil desde los ojos de los niños que hicieron estos dibujos, que pertenecen ahora a nuestra colección de dibujos de los niños de la guerra? Que es, por ejemplo, en este dibujo algunos son estremecedores, de verdad. Y ya aspectos más relacionados con la intrahistoria española, nuestra cultura, aspectos diferentes. Por ejemplo, la evolución del ocio con esos cromos. Tenemos una colección de cromos. La evolución del ocio, del consumo, la publicidad, la estética en estos carteles publicitarios, por ejemplo. O de los cánones de belleza y de moda en la colección de más de 2 millones de fotografías que tenemos, o evolución de ciudades, en fin, nos hace mucha ilusión pensar en las posibilidades que tienen proyectos como en el que nos ofrecieron a participar ellos, y nos gusta mucho imaginarnos que tendrán una aplicación práctica y que aportarán un valor a la labor de profesionales de la educación, que aportarán un valor al desarrollo personal y al aprendizaje de alumnos de todos los niveles, que además aportarán valor a nuestra labor como bibliotecarios, porque está también en nosotros ver que es también da sentido a nuestro trabajo, al fin y al cabo. Y dar un valor nuevo importantísimo al patrimonio que la Biblioteca Nacional ofrece a través de Biblioteca Digital Hispánica, que al fin y al cabo es un patrimonio de todos, y así nos gusta verlo y decirlo, por supuesto. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta.